Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a su penúltima clase de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Enrique Lemus Orellana. Bueno, chicos, previo a continuar, les quiero comentar que por mi parte estoy teniendo pequeñas dificultades en el traslado de cuestión del desarrollo de la señal, por así decirlo. Entonces quisiera saber si a este momento de lo que les voy diciendo si se escucha bien, disculpen. Les agradecería mucho que me comentaran si sí Escucha están. bien. Muchas gracias, Sí, se Alan. escucha bien. Muchas gracias, María Betsabe. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Agradezco mucho la participación de las personas, los compañeros. Bueno, siempre trasladarles información importante a estas horas de la tarde y es que ustedes ya se habrán percatado que de alguna forma ya les he compartido la información de que ustedes ya pueden ingresar a la página de derecho.club o derecho.cloud, como ustedes así lo quieran, permítanme un momentito, compañeros. Como les estaba comentando, compañeros, disculpen, a esta hora de la tarde, pues ya pueden ingresar ustedes a la página de derecho.club o .cloud para efecto que ustedes puedan verificar ya cómo están la situación con sus notas, efectivamente con esto. Pueden actualizar sus datos y es que es información que les deseo trasladar en este momento. Ahorita vamos a hacerle el uso de la palabra a Marvin, por favor. Entonces, chicos, es indispensable que puedan ustedes ingresar a la página y cuando tengan así, pues ustedes el tiempo de actualizar esos datos antes, óigase bien, antes de que suban ustedes al séptimo semestre, Dios mediante, y así les dé la posibilidad. Entonces, sería muy bueno y oportuno en virtud de que ahorita tenemos esto fresco. De una vez les voy comentando esto para que ya en un momento, pues oportuno, no tengan ustedes inconvenientes, porque ya se dieron cuenta, a veces se cae la página, no sabemos, pero por el momento nuestra página de la facultad no nos ha trasladado a nosotros ningún inconveniente y no estamos supeditados, no tenemos esa necesidad de la cual estuvimos pues de alguna manera involucrados todos por la toma de las personas, pues que ya sabrán ustedes, tema que no me gusta tocar a mí, sin embargo es importante mencionar para no estar supeditados a esas situaciones presenciales. Pues entonces, uno, actualizar sus datos de entradita, compañeros, importante. Dos, pueden verificar ustedes los cursos a los que están asignados y pues los cursos que llevan hasta el momento. Oportunamente también pueden realizar las evaluaciones a sus docentes, pero no estoy muy seguro si eso ya lo pueden hacer o se va a estar solicitando hasta el otro año, ¿verdad? Entonces ya van teniendo ustedes una idea, es lo que presencialmente teníamos, ¿verdad? Bueno, de entrada esa información, compañeros, que ustedes ya pueden verificar. También porque siempre sale algún perdido, de una vez les doy, se los digo de una vez porque es situación que me están escribiendo en este momento y es para aquellas personas que van a preguntar por los cursos de retrasada, todavía no aparecen, compañeros. De una vez les estoy anticipando que todavía no está. Si no saben leer, pónganse unos lentes grandotototes ahí, como los de Mr. Mau, que parecen culitos de botella, decimos nosotros, y vean en la parte de abajo que lo que les puse. Esa información en su momento, oportunamente, pues se las vamos a estar trasladando con muchísimo gusto, a efecto que ustedes puedan estar informados, por lo menos de nuestra parte de penal, les vamos a comentar en ese momento oportunamente que ya van a estar sus notitas para que en su momento también puedan ustedes gestionar esos trámites de sus certificados de cursos con las notas que pues de repente ya estén. Pues, por consiguiente, también otra información, compañeros, ya se agilizó de alguna manera o ya se le dio el seguimiento a una notita específicamente, fue de nuestra compañerita Betsabe, para comentarle que ya su nota ha sido procesada, es la única alumna que se ha comunicado conmigo para tabularle la nota. En este momento no le va a aparecer en el cuadro, definitivamente no, sino que esto va a aparecer posteriormente. Bien, especialmente María sabe que yo sé que es una persona que siempre está aquí en clase. Entonces, para los compañeritos que no aparecen y no se han tomado la molestia de escribirme, ya también tienen ustedes la indicación
que tienen solamente hasta este viernes para comunicarse conmigo, que posteriormente a esa fecha no vamos a estar, o por lo menos de mi parte, con el doctor ya no vamos a estar viendo ya situaciones de las notas de los alumnos que no les aparece. ¿Oyeron? Entonces, ya ustedes saben del único medio por el cual pueden comunicarse conmigo y el único que tengo permitido, ya se los dije todo el año, por así decirlo, entonces ya solicitarlo a estas alturas, ya creo yo, disculpen ustedes, ya es una pena. Entonces van a tener que buscar su medio para hacerlo. También, compañeros, como bien se pudieron percatar, les subí una actualización también, pues de que ya por lo menos en esta sección, la sección H, bendito sea Dios, pues ya ustedes ya tienen consignado en el PDF, si no estoy mal, la notita. Entonces, eso lo era para, como quien dice ahí, como quien dice, para tapar el sol con un dedo, dirían por ahí, pero sus notitas ya se encuentran. Ahorita estamos saliendo de la sección I. Entonces, esperemos pues que el día viernes o el transcurso de la semana, pues les podamos trasladar a ustedes las notas ya con esas acotaciones que el doctor en su momento nos ha dicho. Vamos a ver sobre la nota. Bueno, entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Compañeros, esas notas yo se las voy a estar trasladando en un PDF. Ya posteriormente se van a tabular sus notas, notas de segundo parcial y examen final en conjunto, ¿vieron? Para que ya sepan ustedes si ganaron o perdieron, o no sé cómo va a estar el asunto, pero esperemos que sean más los que ganen que los que pierdan, ¿verdad? Entonces, para eso se tuvo todo el semestre. Esa sería la información que a esta hora de la tarde les tengo. Ahora bien, al igual que en la sección I, yo creo, si no estoy mal, que no va a haber necesidad de un trabajo final. Esto es algo que veníamos platicando con el doctor en virtud de que de alguna manera para aquellas personas que tuvieron ese deseo voluntario de entregar su tarea, ya tienen su ponderación, inclusive que les llegó por comentario del doctor, pues ya con esto consideramos nosotros que ya no es necesario, ¿verdad? Que se les pueda dejar ese trabajo de la película. Sin embargo, pues el doctor pues es el que tiene la última palabra, ¿verdad, compañeros? Y así pues también ustedes. Pero sí les digo, por favor, compañeritos, no se confíen, porque por confiados es que casi pierden muchos. Entonces espero que quede una lección y no solamente con nosotros, sino que para la vida, ¿verdad? Ahí sí que eso es lo importante. Entonces, en todo caso, pues muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Ya les trasladé la información que usted me comentó, se les traslada a los alumnos. Efectivamente, lo de la página de derecho, donde pueden ingresar ellos a efecto de verificar actualización de datos, cursos y evaluación docente, pero eso todavía no sabemos si está o va a ser para el próximo semestre. Así también el comentario de la alumna, en este caso María Isabel, que ya se ha comunicado conmigo para que se le dé el seguimiento oportuno de su notita. Se les también comentó a los alumnos que es necesario que tengan la comunicación conmigo para que se les dé el seguimiento nuevamente, para que se les pueda consignar la nota. También, pues yo creo que es la información, sí, lo que estamos hablando ahorita del trabajo, de la película final, pues ya eso será una decisión que usted va a tomar, ¿verdad, doctor? Entonces, por mi parte sería la información que yo les traigo en este momento, compañeros. Y pues nada, doctor, les cedo yo el uso de la palabra. Y antes de despedirme, compañeros, les deseo una excelente tarde. Les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes en el desarrollo de sus actividades de evaluaciones para esta semana. Pero bueno, creo que por ahí Marvin todavía tiene la mano levantada. Vamos a ver qué necesita Marvin y pues procedemos a retirarnos. Muy buenas tardes, licenciado. Perdone la molestia. No sé si voy a reiterar sobre esta cuestión que de repente usted ya la informó, pero fíjese que yo por situaciones de tiempo en el penal 3, en la última evaluación, no entregué mi examen y tuve que someterme a retrasada. Pero revisando no me aparece reportada la nota todavía. ¿La va a reportar o ya queda así? La nota de la evaluación de retrasada de Derecho Penal 3 oportunamente ya fue notificada por el medio del Classroom, el que efectivamente cada alumno que se sometió a retrasada, si no estoy mal, o yo creo que también, o no sé si fue en el Classroom que se les notificó, pero las notas ya están. Sí, Lo que sí todavía no tenemos nosotros habilitado es lo que yo les estaba comentando. Todavía no tenemos el espacio habilitado de procesamiento de datos
para efectivamente trasladarles esa nota que no, o sea, no les va a aparecer ahorita en los certificados de cursos, ¿verdad? Entonces, pues eso sería, ¿verdad? Ya las notas oportunamente, como se los publiqué también en Instagram, cuando sea esa situación, pues oportunamente en cada classroom les voy a estar notificando a efecto que estén informados ustedes que ya pueden verificar la situación de esta notita de forma oficial. Sí, ya la tengo, Lick. Lo que pasa es que no me aparece en el enlace que usted envió ahorita. Yo ingresé, me aparece reportado. No sé si a eso se refiere. Sí, ya tengo la nota que usted me la envió, pero no aparece reportada en el enlace de la página que usted amablemente nos proporcionó en esta mañana. Ah, no, 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 por eso les digo, porque procesamiento de datos todavía no ha habilitado el espacio para que nosotros consignemos las notas de primera y segunda retrasada. Ajá. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho su amabilidad. Bueno, mucho gusto. Bueno, doctor, entonces esa sería la información. Disculpe usted que me ha tenido robando un poquito más de su espacio. Entonces le cedo el uso de la palabra y nuevamente, compañeros, seguimos en comunicación. Muchos éxitos. Permiso, doctor. Bien, muy buenas tardes, tengan todos, gusto en saludarlos nuevamente y agradezco así muy de entrada su presencia en esta tarde por haber atendido precisamente la solicitud que les hice respecto a que tuviéramos actividad eh, hoy martes y el día jueves. Muy agradecido, que obviamente ya ustedes recordarán que no es porque no haya dado clases o yo no haya querido, sino que por las interrupciones que se dieron de las clases por distintos motivos, ya sea feriados, descansos por emergencias y todo lo demás. Entonces yo agradezco realmente su interés. Obviamente esta clase lo hacemos con el interés de que ustedes completen pues en buena medida lo que deberían haber desarrollado en Procesal Penal 1, que resulta bastante importante para Procesal Penal 2. Entonces, como le digo, eso era mi interés, porque bien hubiera podido decir, con lo que está ya se examinan y hay que ver qué pasa, ¿no? Pero no, lamentablemente no tengo esa forma de ser y siempre trato de que ustedes queden o conozcan lo más posible y estar bastante bien informados de los contenidos y desarrollados, obviamente. De todas maneras, ahí vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y cómo lo agradecemos por ahí. Ahí de repente el día jueves les tengo una sorpresa. No al extremo de que todos ganaron, ¿verdad? Pero obviamente decir, ¿verdad? Algo así no lo espero. Bueno, entonces, gracias, Cristal. Entonces, precisamente vamos a continuar. De alguna manera, pues ya vimos algunos aspectos sobre la preparación del debate que eran esenciales y ahorita lo que nos corresponde es ver los principios fundamentales del debate, es decir, a partir del artículo 354 hasta el 367, ¿verdad? Que es la parte que son los principios o sobre las normas que van a regir el juicio o debate y que se deben de tener muy en cuenta, porque hay algunas cuestiones que son bastante importantes, además de que de ahí podemos extraer algunas de las características del juicio o debate. Ahí lo podemos extraer como la oralidad, la inmediación, la continuidad, que obviamente están ahí desarrollados, la publicidad también, obviamente. Entonces, esto. Entonces, ya hemos estado hablando del juicio o debate. De alguna manera ya lo hemos estado mencionando y hablado. No hemos llegado todavía en concreto a encontrar una definición. No sé si alguno ya tuvo la curiosidad y ya buscó y ya trató de averiguar cómo podríamos definir ese juicio o debate, o cómo se define el mismo.
por el silencio que estoy escuchando. Creo que no han tenido la curiosidad ni no han pensado en ello. Claro, hay muchas razones por las cuales no se justifica, porque obviamente ustedes ya están pensando también en otras clases que los están apurando, que los están apurando. Pues bueno, entonces los que tienen el código de la editorial Phoenix, pues obviamente ya tienen por ahí en algunas partes esa definición, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, en la página 26. En la página 26, ahí, que es aquella parte donde hacen un pequeño resumen del Código Procesal Penal, ahí definen de alguna manera lo que es la etapa de juicio. Aquí en esta, ellos lo tienen como que es una etapa procesal considerada la principal, debido a que existe un acercamiento entre los sujetos procesales y los medios de prueba proporcionados, con el objetivo de que con ello se comprueben y valoren los hechos y con ello se emita una resolución, ¿verdad? Eso es lo que ellos tienen, ¿verdad? Es una etapa procesal considerada la principal, debido a que existe un acercamiento entre los sujetos procesales y los de medios de prueba proporcionados, con el objetivo de que con ello se compruebe y valoren los hechos y con ello se emita una resolución. Eso es lo que de alguna manera pues desarrolla como definición precisamente, ¿verdad? Como definición el Código Procesal Penal que ustedes tienen ahí, que algunos de ustedes pues lo lograron conseguir. Entonces, pues yo particularmente, como le digo, las definiciones en derecho son bastante sencillas, porque de alguna manera son descriptivas y van de lo general a lo específico, ¿verdad? Eso es la estructura que todas las definiciones tienen, ¿verdad? Obviamente, simplemente es enunciar los elementos que lo caracterizan o significan, obviamente, que lo hacen distinto también a los demás. Entonces, eso es lo que nos tenemos en nuestras definiciones, que son eminentemente descriptivas. Bueno, también todos en otros lados, también las definiciones tienen esas características. Entonces, cuando hablamos del juicio o debate, pues lo que tenemos o lo que de alguna manera digo que es la tercera etapa o fase procesal. Es la primera fase, es la tercera fase o etapa procesal después de la fase intermedia. O sea, la tercera fase o etapa procesal después de la intermedia. Recuérdense que hasta ahorita pues hemos tenido únicamente la fase preparatoria, la fase intermedia y en este momento que estamos por iniciar el juicio o debate. Por eso es que digo, es la tercera fase o etapa procesal después de la fase intermedia, en la cual, bueno, muchos dicen, ¿verdad? Y ustedes leyeron, también vieron la definición, que es la etapa más importante, dicen algunos, o la etapa principal. Sí, es importante y sí es una de las principales. Claro, esto se genera siempre para variar, ¿verdad? Como al fin abogados, ¿verdad? Siempre tengo mis dudas de que sea la más importante del proceso. Entonces, pensemos de que es la tercera fase o etapa procesal del juicio o debate, del proceso penal, después de la fase intermedia, que está a cargo de un juez o tribunal de sentencia, que está a cargo de un juez o tribunal de sentencia. O sea, usualmente hemos definido la fase preparatoria que estaba a cargo del Ministerio Público, la fase intermedia, señalamos que la tenía a su cargo el juez de primera instancia. En este caso, esta fase o esa tercera fase o etapa procesal está a cargo, ¿verdad? De un juez o tribunal de sentencia. Tribunal de sentencia.
¿Mm? en la cual, con la concurrencia de todas las partes y sujetos procesales, en la cual, con la concurrencia de todos los partes y sujetos procesales, ¿Mm? se diligenciará la prueba ofrecida. Se diligenciará la prueba ofrecida, ¿Mm? para reproducir el hecho, ¿Mm? Y posteriormente valorar esos medios de prueba, ¿Mm? o esos hechos, y dictar una sentencia. En la cual se resuelve el conflicto. Entonces ahí tenemos de que es una fase, la tercera fase o etapa procesal después de la fase intermedia, en la cual, con la concurrencia de todas las partes y sujetos procesales, se procederá a diligenciar la prueba para tratar o para comprobar los hechos, eventualmente valorar esos medios de prueba, y dictar una sentencia o una resolución, como dice lo otro, ¿no? Una resolución por la cual se resuelva el conflicto. O sea, lo que tiene de importancia precisamente el juicio de debate es que de alguna manera se va a resolver el conflicto que nos llevó precisamente a todo el proceso penal. Aquí, en este caso, lo que estamos tratando es de resolver jurídicamente el conflicto, darle una solución al problema que habíamos planteado al inicio, pues. Entonces, aquí es donde efectivamente lo tendremos de resolver. En cuanto que si es o no la más importante, la verdad es que tengo mis dudas. No dudo de la importancia, sí es importante, pero la más importante, no sé, a mí me suena que la parte más importante es la fase preparatoria, porque de esa depende que haya fase intermedia y que haya un juicio debate y eventualmente una resolución. Si la fase preparatoria no se hizo adecuadamente por el Ministerio Público, si el Ministerio Público no logró encontrar, recolectar la prueba o la evidencia o los medios de prueba, los objetos de prueba, entonces realmente no vamos a tener nada, pues. Por eso es que para mí la investigación, la fase preparatoria, es importante. Porque si hay una buena investigación, una buena fase preparatoria a cargo del Ministerio Público, entonces definitivamente vamos a llegar a un juicio o debate. Se va a dictar una sentencia. Entonces, por eso les digo. Y obviamente, como dicen también, el juicio perfecto no existe. Disculpe, el delito perfecto no existe. La perfección en el delito no existe. Lo que existe es una mala investigación, pero el delito perfecto no lo hay. No lo hay. Es decir, si se hace una investigación adecuada, siempre se va a encontrar la evidencia necesaria para poder ir a juicio o debate y poder inculpar a la persona, para poder responsabilizar a la persona, para poder condenar a esa persona. Entonces, eso es. Incluso tenía un amigo que su primera carrera fue en el extranjero y él se graduó de licenciado en criminología y sobre todo lo que era criminalística, o sea, la investigación criminal, la investigación del delito. Entonces, él tenía unas ideas y decía que efectivamente el crimen perfecto no existía, que incluso era tan importante la prueba obtenida en la fase preparatoria que en el juicio debate, un fiscal mudo
o sea, que tuviera dificultades en hablar o no pudiera expresarse adecuadamente. Un fiscal mudo, con buena prueba, ganaba el juicio o debate. ¿Por qué? Porque habían hechos suficientes para poder probar. Y los hechos hablan más que 1000 palabras. O sea, el principio de res non verba, hechos, no palabras. Los hechos hablan por sí solos. Entonces, no necesita hablar tanto el fiscal cuando tiene medios de prueba suficientes como para que el juez pueda efectivamente saber qué fue lo que pasó y quién lo hizo. Entonces, ahí no tiene mucho que hablar. Entonces, realmente lo que también se hace y se dice del juicio debate es que ahí prácticamente vamos a reconstruir lo que sucedió, el hecho que sucedió o el hecho o el delito que se cometió. Se va a reproducir ante los jueces para que vayan teniendo una imagen de quién lo hizo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, la forma en que lo utilizó y qué fue lo que el medio por el cual provocó ese hecho. Entonces ahí lo que hacemos es prácticamente reproducir lo que sucedió. O sea, la verdad histórica, como lo dicen también, es verdad histórica porque estamos tratando de presentar hoy lo que sucedió hace 1 año, 2 años o el tiempo que haya tenido precisamente y que hemos llegado a esa etapa. Entonces ahí prácticamente lo estamos reproduciendo con los medios de prueba, señalando que ese día, a esa hora yo vi, él estaba, él hizo, él disparó, exactamente todo se va a reproducir. Entonces, eso es precisamente lo que tendríamos como definición. A ver, mi estimado Alan Cosío. Sí, una pregunta, digamos, si en la fiscalía se llega a la conclusión que la prueba no es suficiente, ¿no podrían mejor ya no seguir con esos casos que se les caen? Mejor decir al juez, mire, creemos que en este momento no tenemos la prueba suficiente para sentenciar al inculpado y preferimos que parar el juicio, como usted dijo, que se podía hacer de forma temporal o definitiva, y en lugar de seguir a los juicios, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, porque obviamente si no tiene suficiente materia, ahí en la fase intermedia se va a quedar, porque el juez de control, con la ayuda del abogado defensor, va a hacer esos señalamientos y no va a dar, porque obviamente el Ministerio Público en el acto conclusivo, en la conclusión que leímos, porque podía ir a juicio o debate, o en todo caso, si no encontraba, podía pedir precisamente lo que era el sobreseimiento. O sea que al Ministerio Público le falta un contralor, ¿verdad? Digamos que sea el filtro antes para que mande solo a los gallos a ganar y no a perder, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Por eso es que el juez es el que hace el control. Y en el sobreseimiento, la clausura, precisamente, ahí no encontró nada, no pudo identificar a las personas, lo va a sobreseer. O si no ha agotado, todavía piensa que pueda conseguir un prueba más, pues está la clausura provisional, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, en el momento en que ya se cumple el plazo para la entrega del acto conclusivo, que ahí empezar a ver si qué tiene o qué no tiene, pues el Ministerio Público puede pedir en ese momento. Lo que tienen miedo a veces es precisamente por la supervisión o el control que les hagan a ellos, ¿no? Y entonces, ese es el temor, ¿verdad? De cuestión puramente laboral, que a veces resulta acusando simplemente para que no digan que no hizo nada. Entonces ahí es donde resulta a veces el problema. Pero sí, cuando no tienen nada, pues obviamente ellos mismos cierran el caso. Ahora que últimamente, pues, se ha dado eso, pero según dicen, ha habido alguna manipulación de los casos porque han cerrado casos contra personas que sí había evidencia, pero no sé, por alguna manera ya no quisieron seguir. Por cierto, algo que me olvidé hacer comentario, el comentario inicial. Por cierto, como les digo, en esta fase o en este proceso penal y lo penal que es bastante complicado y difícil, suceden cosas así como les digo muy extraordinarias y que no lo miran ustedes en otra área. Y sobre todo comentar el hecho de que como a eso de las 2 de la tarde vi la noticia precisamente en Facebook, estaba
el video donde el juez Miguel Ángel Gálvez estaba comunicando a la opinión pública, a todos, que él renuncia, que él renunció precisamente a la judicatura, que por toda la conflictividad y la persecución que están haciendo y el sometimiento que tenían de los jueces y todo, que no les dejaban impartir justicia, es que efectivamente él preferiría renunciar. Entonces, como les digo, en otras áreas de derecho, en otras áreas del derecho, no se mira algo así. Si hay renuncias, hay otros motivos, pero en la situación que están ahorita los fiscales, los jueces, y que están, como que le dicen, los tienen, como quien dice, muy señalados o queriendo fastidiarlos, es que se da un caso de estos. Como le digo, no puedo dejar de manifestar y reiterar mi aprecio para el señor Miguel Ángel Gálvez, porque lo conozco bien, fue alumno, y eran compañeros también con la otra jueza que también le han tirado duro y menos, pues aparentemente no han procedido en contra de él, que es Yasmín Barrios. Entonces, obviamente, hay una serie de problemas que está una situación muy delicada para estos jueces. Pues, les comparto esto por si no se habían enterado, pero sí es lamentable ese tipo de cosas. Y sobre todo, como le digo, es en lo penal que nos toca vivir este tipo de situaciones. De alguna manera también el primer juez o el abogado defensor que tenía el periodista. El periodista, recuerden ustedes que también lo estaban señalando de la comisión del delito y tuvo que abandonar el caso. Y ahí tuvieron que nombrar a otro abogado defensor. Sí. Entonces nombraron a otro abogado defensor. Un abogado defensor que llegó en segunda parte y que también él su nacionalidad es costarricense y había sido abogado también de la CICIG, pero se quedó en Guatemala trabajando. Él, después de todas esas audiencias y todas las situaciones, él ya no está en Guatemala. Ya no está en Guatemala. Bueno, también consiguió toda actividad me parece que con el ACNUR y todo, y prácticamente prefirió irse por los problemas que estaba teniendo. Y por eso es que después asumió, ahorita tiene el caso como abogado defensor, el licenciado Pop, que fue de la Superintendencia de Administración Tributaria, que también lo estuvieron acusando de algunas cosas. Entonces, él es el que tiene la defensa, pero el que estaba anterior ya no está en Guatemala. Salió. Pues bien, dejémoslo ahí aparte, solo para que miren ustedes en lo que nos metemos los penalistas, ¿verdad? Y como le digo, pues yo también viví en su momento también estos temas, sobre todo cuando estaba en el tema de derechos humanos con el arzobispado, que tuvimos también fuerte. Y además en algunos casos también delicados que tuve a mi cargo. Bueno, pues bien, entonces, dejando eso ya por un lado, vamos a proceder a ver esos principios fundamentales y algunos aspectos que también caracterizan al proceso penal, que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la inmediación, que eso se refiere a la concurrencia de todas las partes y los sujetos procesales. Claro, la inmediación tiene que darse en todas las audiencias. Desde la primera audiencia en que nosotros vimos que es de primera declaración, el juez empezaba a tomar lista y saber quiénes estaban presentes en ese momento, ¿verdad? Y en todas las audiencias, aunque no sean esas principales, siempre lo primero que hace el juez es tomar nota de que todas las partes estén presentes en la audiencia. Entonces, esto es una exigencia mayor, obviamente, porque también la exigencia corre a los peritos, a los testigos y a todos que deben de estar presentes precisamente en esa audiencia. Y tiene formas de poder también de corregir o de poder solventar algunos problemas que se tengan por la incomparecencia. Pero eso es lo primero que hace el juez al iniciar el juicio o debate o al iniciar cualquier audiencia. Saber que está la concurrencia o todas las partes interesadas
concurren o están presentes en la audiencia. Entonces, por favor, alguien que lea el 354 que se refiere a la inmediación. ¿Lo ayudo yo, licenciado? Muchísimas gracias, Freddy. Capítulo segundo, debate. Sección primera, principios fundamentales. Artículo 354, inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal si después de su declaración rehusare asistir. Será custodiada en una sala próxima y representada por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considera abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurre al debate o se aleja de la audiencia, se tendrá por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos o comparecer como testigos. Si el tercero, civilmente demandado, no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Pues bien, ahí como ven ustedes, la inmediación, que tienen que estar todas las partes, mandatarios, todos deben de estar. Es más, cuando el juez inicia el juicio o debate, también verifica la presencia, obviamente, de todas las partes y sujetos procesales, que es así genérico, pero también de los testigos, peritos y todo. Para eso miremos el primer párrafo del 368, que ya es en el desarrollo del debate. Entonces, por favor, el 368, que es parte de la inmediación. Eso es lo que se hace precisamente para confirmar ese principio. Por favor, el 368. Apertura. Licenciado, ¿le apoyo? Gracias, Cristal. Bueno, artículo 368. Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieren sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Bueno, ahí tenemos mucho más claridad cómo se verifica precisamente la concurrencia de todas las partes, los sujetos procesales y obviamente de todos los que deben de participar en la audiencia para cumplir precisamente con ese requisito indispensable, como lo es precisamente la inmediación, la presencia de todos ellos en la audiencia, porque ellos deben de participar. Y obviamente las sanciones para aquellos que no lo hagan y que tengan que estar. Más adelante pues veremos qué pasa con los testigos y cómo se va a desarrollar el tema en este. Entonces ahí es, como les digo, la inmediación, la concurrencia, que obviamente tiene que hacerla constar el juez de sentencia o el tribunal, el presidente del tribunal, quien tiene la dirección precisamente de todo esto, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con el acusado? Estaba recordando también de que dentro de las axiomas que de alguna manera también fueron subidas en derecho penal, me parece 3, ahí también anuncia de alguna manera este tema de la inmediación. Y ahí habíamos dicho que nullum judicium sine defensione,
Si no hay defensor, no hay juicio. Nullum judicium sine accusatione. Si no hay acusación, no hay, ¿cómo se llama? Es nulo el juicio. Y nullum judicium sin aprobaciones. Si no hay pruebas, si no hay pruebas, si no están las pruebas, también es nulo. Se recordarán de esos 10 axiomas donde habían varios aspectos indispensables para poder realizar las audiencias o para que efectivamente se dé el proceso, que también para eso sirve esos 10 axiomas del garantismo penal. Entonces, leamos por favor el 355. Se lo leo yo, doctor. Buenas tardes. Gracias, Martina de Jesús. Artículo 355. Acusado. El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el presidente podrá disponer la vigilancia y cautela necesaria para impedir su fuga o actos de violencia. Si el acusado estuviera en libertad, el tribunal podrá disponer para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública y hasta su detención, determinando en este caso el lugar en que se debe cumplir. Podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer alguna medida sustitutiva. Bueno, eso es lo que va a pasar con el acusado. En algunas oportunidades, en esa primera audiencia que tenemos cuando se inicia el juicio o debate, ya en el desarrollo, algunas veces algunos sindicados están gozando de una medida sustitutiva. Entonces, este artículo también manifiesta la posibilidad de modificar. Puede dejar sin lugar o modificar precisamente la medida sustitutiva y ordenar una prisión preventiva, que también puede hacer lo contrario, ¿no? Si la persona está detenida, pues puede obviamente otorgar una medida sustitutiva, depende del caso y la gravedad del asunto. Entonces, el juez tiene esa facultad en relación al acusado. Darle prisión preventiva si está gozando de una medida o darle una medida sustitutiva si está en prisión preventiva. O sea, son las facultades que tiene de conformidad con ese artículo que se acaba de leer. Entonces, obviamente, también una característica también del proceso penal, además de la inmediación, de la presencia de todos, está en el tema de la publicidad, que tiene una finalidad muy importante. Entonces, leamos el 356, la publicidad, por favor. Se lo voy a leer, doctor. Gracias. Artículo 356. Publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, numeral 1, afecte directamente el pudor de vida, o la integridad física de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. Numeral 2, afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Numeral 3, peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. Numeral 4, esté previsto específicamente. Numeral 5, se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reservas sobre los hechos que presencien o conocieren, decisión que constará en el acto del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. Bien, en el tema de publicidad, lo que pasa es que en el juicio o debate de conformidad con este artículo, cualquier persona puede ir a una sala de juicios o debate, aun y cuando no sea parte
o procesal o sea medio objeto de prueba. Puede ir, porque los juicios son de carácter público. La publicidad es que cualquier persona puede ingresar. Claro, con las restricciones que hubo a causa del virus y todo, entonces ya se restringió la entrada precisamente a las personas del público, ¿no? Entonces está restringido. Pero antes de eso, pues había un juicio o debate. Cualquier persona podía ir, entrar, sentarse y tomar nota. Es más, en las clases que normalmente teníamos, nosotros instábamos o promovíamos a los estudiantes que pudieran hacerlo, que fueran a los tribunales. Y si había una audiencia de juicio o debate, que ingresaran, pues, que ingresaran y que obviamente, pues, no tienen que tener ningún permiso ni autorización, sino que es normal o está establecido en la ley que hay publicidad y que esos actos son públicos. Claro, esto tiene una fundamentación en el sistema acusatorio. En el acusatorio no actual, ¿no? Sino que el primero que vimos, el sistema acusatorio, en el cual, sí, para aprendizaje eran muy buenos porque lo que nosotros tratábamos de explicar, ahí lo miraban a lo vivo, pues. Cada uno de ellos, entonces es cuando más se queda, porque no solo están leyendo, se lo está explicando uno y lo van a ver a una sala de juicios, pues, entonces ahí, como para que no se le quede a alguien, pues. Entonces, obviamente, porque antes, en esa época, el sistema acusatorio, recuérdense que los juicios eran en plazas públicas, plazas donde cualquier persona, el pueblo mismo participaba, incluso ellos mismos, ellos mismos podían tomar parte en las decisiones que se tomaran, porque un grupo formado de jueces, sino que los jueces también de alguna manera era el mismo pueblo o personas con ciertas características de honorabilidad y ancianos que obviamente se les otorgaba el conocimiento y la sabiduría. Entonces, eso es parte porque el juicio debate es de esa manera. Y actualmente, porque esa es una forma del control ciudadano sobre los actos del sistema judicial. Eso es de alguna manera, como le digo, los pesos y contrapesos que deben existir precisamente, en el cual cualquier ciudadano tiene el derecho de saber cómo se está impartiendo su justicia, qué están haciendo los jueces. Por eso es que esas audiencias eran públicas. Usted tenía esa facultad, era el control ciudadano sobre los actos que realiza el organismo judicial, los jueces al impartir justicia. Entonces, por eso es que era libre, precisamente la presencia, o cualquier persona, cualquier ciudadano podía ir a sentarse a una sala de juicios sin ningún problema. Pues parte de el control ciudadano, porque como le digo, el ciudadano tiene derecho a supervisar y controlar también a la administración. Todo ciudadano es obviamente hace sus aportes, paga impuestos, y esos impuestos sirven para sostener, obviamente, la administración, todo lo que es la administración, el gobierno. Por lo tanto, él tiene también las facultades de ver qué es lo que se está haciendo. No como lo están haciendo los diputados para hacerse propaganda e ir a migración, que van a la municipalidad y que van, y que ahí va un diputado diciendo que él está supervisando y toda la cuestión. Es nada más pura propaganda. Pero eso es una particularidad. Nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho precisamente porque somos contribuyentes. Pagamos nuestros impuestos y tenemos el derecho de saber. Entonces, tenemos derecho a saber cómo se están administrando también esos fondos, que se nos dé razón de saber qué es lo que están haciendo. Obviamente, alguien preguntaba por ahí, solo lo leí, pero no lo leí, ¿el ciudadano sería una parte procesal? No, no es parte procesal. Las partes son las que intervienen ahí. Él simplemente sería parte del público, de los que pueden estar presentes en esas audiencias, ¿no? En todo caso. Incluso, les he de decir que nosotros alguna vez, dentro de lo que instábamos también, es que también los alumnos fueran también a las audiencias de primera declaración. Claro, ahí no son tan públicas como es el juicio o debate, sino que
únicamente ahí solo van la persona sindicada, los abogados, el Ministerio Público, son los que precisamente ingresan a esa audiencia, precisamente porque ahí tratamos de evitar de que por la reserva que existe en cuanto a a los casos penales, porque hay cierta reserva y cierta discreción, que ahí todavía solo se pueden enterar las partes de lo que está sucediendo en el proceso que se ha investigado, ¿no? Entonces, por eso. Pero si algún alumno quería ir, podía ir antes de una primera audiencia con el juez, hablar con el secretario o el oficial y decirles, mire, yo soy estudiante de tal carrera, estoy en tal curso, tal cosa, y quisiera que me autorizara a ver, porque es parte de nuestra práctica en el curso de procesal penal, para poder tomar nota y hacer informes sobre esto, porque les pedía informes también. Y entonces el juez, al identificarse y todo, les autorizaba incluso estar en esa audiencia, pero eso sí, con el decoro, el silencio, que no deberían manifestar nada, simplemente escuchar y tomar nota nada más. Nada más, pero no con fines de publicidad o algo así, sino que simplemente con razones didácticas, ¿no? Razones de aprendizaje. Entonces, los jueces sí lo aceptaban sin mayor problema en esos casos, a los estudiantes. Entonces, en este caso, como le digo, la audiencia está abierta al público. Obviamente hay ciertas restricciones a esa publicidad, como la que establece el 357 a continuación, que es respecto que dice ahí, se negará el acceso a los menores de 16 años no acompañados por un mayor que responda por su conducta, o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas según las posibilidades de la sala de audiencia. Entonces, a los menores de edad, salvo que esos menores en su momento sean testigos o sean parte o sean de alguna manera partícipes dentro del proceso. Entonces, ahí sí obviamente no hay restricción, pero obviamente porque ellos de alguna manera van a ser sujetos de prueba o de alguna circunstancia que es de interés que esta persona esté presente, el menor de edad, ¿verdad? Incluso si fuera él agraviado, pues también podría dársele esa oportunidad de estar en la audiencia. Pero obviamente no hay mayor cosa. Bueno, como le digo, estamos muy deteniéndonos porque hay cosas muy importantes que hay que explicar, porque es necesario que se sepa respecto a lo que va a desarrollarse el debate, son las condiciones, los principios que deben de ser, que deben de observarse. Entonces, el poder de disciplina, ¿verdad? ¿Quién tiene, como quien dice, quién pone el orden? Exactamente, con decoro e higiene, exactamente. Miremos el poder de disciplina, por favor, el 358. Se lo voy a leer, doctor. Gracias, gracias. Artículo 358, poder de disciplina. El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá, numeral 1, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. Numeral 2, corregir en el acto con arresto hasta de 5 días o multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. Si la medida será dispuesta por el tribunal, si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. Si los expulsados fueren el Ministerio Público o el defensor, forzosamente este procederá al nombramiento de sustituto. Si fueren las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto, y si no lo hicieren, se tendrá por abandonado sus intervenciones.
Si fuere el acusado, la audiencia continuará con el defensor. Bueno, entonces eso es el poder de disciplina que tiene el juez, ¿verdad? Ya ha habido algún caso en que, no muchos, pero sí ya hubo un caso de un fiscal del Ministerio Público que lo alejaron. En el caso también de un abogado defensor que empezó a actuar, es su característica, ¿no? Y que incluso estuvo detenido y hace poco salió, porque estuvo preso precisamente por un caso donde también había lavado de dinero, ¿verdad? En el que era abogado defensor, pero les abrió cuentas para que ahí depositaran y evitar que fueran precisamente, cayeran en extinción de dominio. Entonces hubo caso, ¿no? Y entonces esto también porque empezó a portarse muy abusivamente con los jueces. Incluso fue con bueno, ella también yo creo que ya sacó el doctorado, Yasmín Barrios. En un caso empezó a despotricar y hacer toda la cuestión. Entonces ella lo expulsó precisamente del caso del tribunal, ¿verdad? Lo expulsó precisamente por esa falta de educación. Entonces, cuando hay alguien así, pues obviamente el juez tiene la facultad para expulsarlo y que nombren a alguien más para que lo sustituya, porque obviamente la persona, el sindicado no puede quedarse sin abogado, si no sería nulo todo lo actuado, como ya vimos en los axiomas. Bueno, no quiere que resulte más explicación. ¿Cuáles son los deberes de los asistentes? O sea, si nosotros vamos a asistir, tenemos que cumplir con estos requisitos o formalidades. 359, por favor. Artículo Hello. Lo voy a leer. ¿Sí? Artículo 359. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán... ¿Podría darle un poco más de volumen a su...? Es que casi no le escuchamos, o al menos yo casi no le escucho. Ahí sí se Sí, no, escucha. sí. Ay, ¿qué le dolió? A ver. Artículo 359. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o deban responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, armas u otros elementos aptos para molestar u ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Bueno, esos son los deberes de los asistentes. Ahí ven como ustedes no hay autorización para cámaras fotográficas, videos. Entonces, en principio, por algunos años, se prohibía la entrada de los periodistas, precisamente con cámaras, videos y todo. Eso no estaba obviamente prohibido y precisamente tomando en cuenta esto. Ya después de algunos años, empezaron a promover y se pidieron las consultas a la Corte de Constitucionalidad y todo, y obviamente en este caso se dieron el derecho que tiene a ser informado o la obligación de informar, lo que son las normas que rigen el periodismo, y con esa resolución pues obviamente ya se permitió las cámaras y las fotografías en las salas de juicio o debate cuando se estaba celebrando, pero en un principio no era así. Estaba totalmente prohibido precisamente hacerlo de esa manera. Pero como le digo, como que a veces se ponen en otra función, ¿verdad? Entonces se dio. He de decirles que prohibición para cámaras, videos, todo lo que sea, también en el sistema anglosajón está totalmente prohibido. Sí, los periodistas pueden asistir, pero no pueden llevar ninguno de estos artefactos precisamente porque hay prohibición expresa tal y como los estaban tratando de prohibir aquí. Entonces allá en Estados Unidos, incluso a la fecha, lo que van son dibujantes. Y obviamente de algunos aspectos del tribunal o algo así. Exactamente. Así es, dibujitos, exactamente. En las publicaciones no salen una fotografía de la sala de juicios del juez, ni del jurado, ni nada, sino que únicamente salen los dibujos.
porque eso sí no hay prohibición. Entonces ahí sí llegan dibujantes también con una habilidad y capacidad que también son muy buenas, pero que entonces así es como se acostumbra. Así que esta norma no es simplemente antojadiza aquí en el código, es una norma que existe también en el sistema anglosajón, y obviamente también en Europa también tampoco están autorizadas esas cámaras. Pueden estar afuera de la sala, pero no adentro. O sea que es una prohibición que está en todos lados, menos en Guatemala, ¿verdad? A pesar de que ahí lo indicaba, ¿no? Entonces, eso es la cuestión precisamente en este caso. Porque de alguna manera puede ser hostigante precisamente que estén enfocándole la cámara a las personas, ¿no? De esa manera gráfica, exactamente. Entonces, porque le enfocan la cámara a la persona sindicada, al agraviado y todo, y eso es precisamente que lo que a veces no se quiere, pues es una, como se dice, cuando son víctimas es revictimización, ¿verdad? Una revictimización que se está haciendo a la persona, porque obviamente todo el público se está enterando y sabiendo qué fue lo que le pasó, qué fue el sufrimiento que tuvo. Entonces, todas esas cosas que deberían ser reservadas. Pero bueno, como les digo, así es aquí en Guatemala. Bueno, el siguiente artículo es bastante importante sobre la continuidad y suspensión, que de alguna manera dan lugar a lo que se mira más adelante, que es la interrupción en el 361. O sea, la continuidad también es un principio, que debe celebrarse las audiencias del juicio o debate sin interrupción, ¿verdad? Deben ser continuas. Entonces, por favor, el 360. Artículo 360. Continuidad y suspensión. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes. 1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre las sesiones. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes o fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que les haga comparecer por la fuerza pública. Numeral 3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente. Numeral 4. Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para los que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El presidente ordenará los aplazamientos diarios, indicando la hora en que se continuará el debate. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Entonces ahí tenemos que la continuidad debe ser continuas, o sea, debe de ser precisamente consecutivas las audiencias, aunque hay tribunales que obviamente por razones de calendario o agenda, ¿verdad? Porque tienen otros casos y todo, tienen, como quien dice, tienen la audiencia hoy día lunes y terminan unas 3-4 horas
o un poco más, y entonces suspenden la audiencia y lo vuelve a uno a citar el día lunes siguiente. Y también hay casos extremos donde también el número de personas o sindicados es bastante grande, que efectivamente que toman buena parte del día, y olvídense de los días y horas hábiles. Por ejemplo, de los primeros casos que me tocó vivir eso fue en el caso Alioto, que a veces salíamos a las 10, 11 de la noche de los tribunales. Y otro caso que estaba entelándose, que es Aceros de Guatemala, también el caso de Aceros de Guatemala, que también salimos algunas veces como a eso de las 10 de la noche. O sea que estas cosas suceden, ¿verdad? Que obviamente los tiempos, obviamente con la suspensión para ir al baño, o la suspensión para ir a almorzar o para cenar o algo así. O sea, esas suspensiones se daban temporalmente para poder, como quien dice, y no tomen a mal, para ir a estirar la pata por lo menos, ¿verdad? Para que no se le vaya a calambrar a uno de estar ahí sentados, o vaya a perder uno su figura precisamente, ¿verdad? Entonces, pues no era tanto de no pago de impuestos en esa de Aceros. Había un hecho de Acero de Guatemala en el no pago de impuestos, pero era un caso anterior. En este caso, el tema que se estaba viendo era precisamente por relacionada con eso, pero también en el tema del pago de la deuda también. Habían casos de eso, y decisiones que se habían tomado con relación a ese caso para cerrarlo. O sea, es una derivada de ese no pago de impuestos que se dio. Olvídese, eso vivió en la historia. Eso fue prácticamente de mi primer caso, juicio o debate, ¿no? Y ahí empezó esa carrera, mi carrera como abogado, porque ahí fue cuando me saqué la cabeza. Exactamente. Ahí en la universidad que lo mataron. Bueno, entonces olvídese, ahí fue mi primer caso o juicio penal que tuve en aquella época, ¿no? Y obviamente pues ahí bueno, mejor no hablar de ello, todo lo bueno que me sucedió a partir de ese caso. Entonces, obviamente, como le digo, esas eran precisamente las horas, precisamente, en eso. Obviamente, la continuidad tiene en sí una razón, y una razón es de carácter también psicológica, que se toma en cuenta cuando precisamente la oralidad y los juicios y los procesos son orales. El tema es que como no hay nada escrito, sino es lo que uno percibe, lo que uno escucha, lo que uno va atendiendo conforme va declarando los testigos, se están presentando las pruebas, se está declarando. Eso obviamente es todo oral, no queda por escrito, lo único que es grabado en audio, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando pasan más de 10 días, usted con mucha facilidad olvida lo que pudo haber escuchado, o algún aspecto que era muy importante y que a usted le atrajo la atención, y obviamente algunos aspectos que usted únicamente observa. Como para la valoración de la prueba hay un aspecto psicológico, precisamente psicológico, entonces ese aspecto psicológico es el que algunas veces se pierde, porque cuando el tiempo, usted empieza a tener otra subjetividad o otros aspectos que empieza a analizar, dice, no, pero pobrecito, tal vez el tal cosa, y empieza a pensar cosas que efectivamente no deben intervenir en el proceso y que no se pueden utilizar, o que usted se le olvide, pues, porque después tiene que dictar una sentencia conforme lo que vio y oyó en la sala de juicios, con lo que usted percibió o los aspectos. Incluso decirles que la psicología es tan importante que en algunas universidades, no de Guatemala, hay un curso general de psicología precisamente que está en la carrera de Derecho,
por los aspectos psicológicos que debe de verse como abogado. Entonces, incluso el aspecto psicológico fue analizado en una tesis y resume precisamente todas estas características necesarias que uno debe dar, sobre todo en materia penal, que yo ya les había dicho que el aspecto psicológico, ahí es donde la carrera del derecho penal y la psicología, de alguna manera, tienen mucho parecido por lo que estamos viendo precisamente, porque obviamente dentro del aspecto psicológico, exactamente con la objetividad, así es. Entonces, evitar la subjetividad que pueda ingresar, ¿no? Entonces, incluso la psicología implica que usted cuando oye a un testigo o a alguien declarar, usted observe detenidamente el lenguaje corporal, porque usted puede determinar con mucha facilidad si una persona miente o no miente, dependiendo cuando declare o cuando responda a una pregunta, hacia qué lado dirige su mirada, o qué es lo que mira, si mira hacia arriba, se mira a su mano derecha o a la izquierda. Entonces, estos aspectos, esa forma de divagar y que lo hacen pensar que está construyendo la respuesta, o algunas veces que ya le dijeron, mira, tenés que decir esto y lo otro. Y en eso son aspectos que son muy importantes cuando ustedes estén en juicio o debate. Observar detenidamente a la persona y obviamente analizar si con el lenguaje corporal la persona es convincente, si el testigo es idóneo para tomarlo en cuenta al momento de hacer esa valoración de la prueba. Entonces, todos esos aspectos se pierden. ¿Por qué? Porque no hubo continuidad. Usted, de alguna manera, se perdió en el aspecto. Entonces, eso es un aspecto psicológico. El por qué deben de las audiencias ser continuas, sobre todo en juicio y debate, y porque no hay nada escrito. Así como cuando ustedes tienen un conflicto en casa y pelean y todo, pasa un tiempo y después ustedes mismos se arrepienten y dicen, de repente me excedí, no debería haber reaccionado de esa manera. Empiezan a valorar otros aspectos que en ese momento no hubo y que posiblemente usted podría justificar o tenía razón al reaccionar de esa manera por las características o por lo que estaba viviendo en ese momento, pero que después usted empieza a bajar el mosh, a bajar la efervescencia del caso y empieza a valorar otros aspectos que realmente no tendría que hacerlo, ¿verdad? Así más, a razonar y a veces razonar y ponerse así todo sentimental, no, hombre, que me pura lata, pero tal cosa. Entonces, esas valoraciones subjetivas que no deben de ir en un proceso penal. Por eso es que no puede haber interrupción, precisamente en el caso. Bueno, eso es la explicación, el porqué de la continuidad en juicio oral. Ahora miremos cómo está regulada la interrupción, por favor. El 361. Antes de eso, como le digo, hay aspectos en interrupción, por ejemplo, cuando el juez y el acusado se enferman. Tuve un caso muy particular precisamente en el que ya faltaban como 2 días para terminar el proceso, ya estábamos en las últimas, ya había pasado todo, habíamos pasado fácilmente unos 15 días ahí en juicio o debate, con interrupciones y todo, un poquito más tal vez, pero resultó que ese penúltimo día que llegamos, una de las jueces había tenido un problema porque era diabética y que incluso el día anterior había que haber llegado una ambulancia para trasladarla a un hospital donde quedó internada por un problema diabético. Y entonces, obviamente, tuvieron que suspender la audiencia y señalarlos para el 10º día. Pero para el 10º día tampoco la persona se había podido recuperar o había recobrado su salud. Por lo tanto, después del 11º día, nos dijeron que iban a iniciar nuevamente el juicio o debate en tal y tal fecha, que era la fecha aproximada dada por los médicos en que la persona ya iba a estar bien. Entonces, imagínense ustedes pasar 15, casi 20 días en juicio o debate y cuando ya está por terminar, que usted ya también ya quiere terminar con eso, inmediatamente, ¡pum!, interrupción, se enferma el juez y obviamente tiene que esperar. Tuvimos que esperar, como quien dice, otros 15 o 20 días más, 20 días más
para iniciar nuevamente el juicio de debate. Son las cosas que suceden precisamente en este caso. Bueno, ahora sí, por favor, el 361, interrupción, que es lo que sucede cuando señalan una nueva fecha. Artículo 361, interrupción. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. La rebeldía o incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiese suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida la ejecutoria correspondientemente en su caso. Bueno, ejecutoria correspondiente en su caso. Entonces ahí tenemos precisamente el tema de la continuidad, y si hay interrupción, pues hay que iniciarlo desde el principio otra vez de nuevo. Porque obviamente en el caso que yo les planteaba, que la jueza había sido afectada, realmente no podía haber un juez para sustituirla, ¿verdad? No podía suspenderla porque, en primer lugar, ya íbamos a terminar. ¿Qué podía él, opinión, emitir precisamente si no había estado presente en todas las diligencias? Entonces, definitivamente no había ninguna posibilidad de que hubiera un juez sustituto. Ahora, si ella no se hubiera podido curar, ya cuando estuvo programado de nuevo el debate, pues ya podía alguien para sustituirla, porque iba a iniciarse de nuevo. Entonces, ahí no hubiera habido ningún problema para sustituirla. Pero en las circunstancias que estábamos, no podía llegar un juez suplente o alguien a sustituir la función que estaba realizando en ese momento, en ese plazo. Entonces, esto fue lo que se dio. Entonces, obviamente, ese es el caso. Bueno, entonces ahí tenemos el porqué de la continuidad y por qué, obviamente, se da la suspensión, precisamente de esto. Y el caso mismo de la oralidad, como habíamos dicho. Miremos el 362, que la oralidad también es una característica del proceso penal. Por favor, leamos la oralidad. Doctor, buenas tardes. Ana Rebeca. Buenas tardes. Artículo 362, oralidad. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieren hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas a las contestaciones en la audiencia. El acusado sordo y el que no pudiere entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá precederse de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142 en lo que fuere aplicable. Bueno, ahí se leyó asimismo, también podrá precederse. Ahí es procederse. Entonces, no sé si así lo tienen ustedes. Yo sí también lo tengo aquí en el Phoenix, pero ahí lo que debe leerse es procederse. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo 3º del artículo 142. Entonces, una correccióncita ahí para esa palabreja mal escrita que está.
que es procederse. Entonces tenemos que la oralidad, ¿verdad? Obviamente eso ya lo habíamos visto, la necesidad de intérpretes o de traductores precisamente que eran necesarios para poder tener una justicia. En el juicio debate, si la persona no sabe hablar el idioma, pues obviamente tiene que tener su traductor. También ahí habíamos hablado anteriormente sobre la lengua de señas y todo lo demás que era necesario para que la persona sindicada principalmente pudiera manifestarse. Y si es agraviado, también debe tener alguien que lo auxilie precisamente en esos casos. Sin embargo, también la lectura procede en lo que respecta a lo que se va a ver en el 363 y 364. Entonces, ahí obviamente, si son documentos escritos, son documentos, si son escritos, obviamente tendrán que leerse. Algunas cuestiones en cierta etapa o fase del proceso penal se procede en el juicio o debate ya en su desarrollo obviamente a leer precisamente lo que efectivamente debe de leerse, ¿verdad? Porque no hay de otra cosa para hacerlo. Entonces, por favor, el 363, lectura. Artículo 363, lectura. Solo podrán ser incorporados por su lectura las actas e informes cuando: número 1, se trate de la incorporación de un acta sobre la declaración de un testigo o cuando fuera imposible o manifiestamente inútil la declaración en el debate. Número 2, las partes presenten su conformidad al ordenarse la recepción de la prueba o la consientan al no comparecer el testigo cuya citación se ordenó. Número 3, las declaraciones que se hayan rendido por exhorto o informe y cuando el acto se haya producido por escrito según la autorización legal. Por favor, sigamos con el 364. De acuerdo. Artículo 364, lecturas de actas y documentos. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la lectura, número 1, de los dictámenes periciales siempre que se haya cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos o irreproducibles o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate. Número 2, de las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no puedan declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. Número 3, la denuncia, la prueba documental o de informes, los careos y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate. Número 4, las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible objeto del debate. Bueno, ahí tenemos todo este caso, ingresa por su lectura. Pero como le digo, a veces hay tantos documentos, o normalmente siempre hay bastantes, que el secretario también no se lleva el tiempo para estar leyendo todo eso y son aburridas también esas sesiones. Entonces, cuando miramos esto y cómo está regulado precisamente en el código, en el código, pues lo relativo a lo que es la prueba por su lectura, ¿verdad? Entonces ahí también se puede dispensar la lectura. Miremos y nos vamos a adelantar ya en el desarrollo del juicio a leer lo que está regulado en el 380, otros medios de prueba. Doctor,
Buenas Sí. tardes. Hola, hola, Gaby. Si quiere lo apoyo. A ver el pollo, pues. Muy bien. Artículo 380, otros medios de prueba. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la producción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia según la forma habitual. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones, para invitarlos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuere necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo, aún de oficio, y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Bueno, ahí tenemos precisamente, y lo más importante estaba en el párrafo primero, que dice que el tribunal excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos. La verdad que la norma dice excepcionalmente, pero normalmente y regularmente eso es lo que hacen precisamente a la hora del juicio o debate, que incluso a veces uno de los abogados, el Ministerio Público o el mismo tribunal ofrece que si se puede prescindir, si están de acuerdo en que se pueda prescindir de la lectura por la cantidad de documentos, o si ya están enterados de ellos, ¿verdad? Si hay alguna oposición o si hubiese alguna pregunta sobre ellos, pues se podrá formular o alguna circunstancia, pues. Pero ahí, como le digo, es muy frecuente y normal, no excepcionalmente, que se suspenda la lectura de los documentos, que se pueda precisamente que no se lea. Ojo con esto. Si ustedes como abogados, ya sea defensores o también el Ministerio Público, cree o hay un documento que tenga mucho interés, o no varios, interés precisamente para usted y quiere que esto se tome muy en cuenta porque hay algunos aspectos que van a ser muy valederos o que usted puede utilizar precisamente para alegar la defensa de la persona, entonces usted puede evidentemente decir, mire, yo estoy de acuerdo, a excepción de que a mí sí me interesa, de que tal documento contenido en folio tal que se refiere a tal y tal cosa y esto, el otro, sí se ha leído, porque hay algunos aspectos muy importantes que quiero resaltar en el juicio o debate y que se tomen en cuenta al momento de ser valorados. Entonces ahí obviamente establece usted la excepción, están de acuerdo y todo lo demás. Entonces todo lo demás se prescinde la lectura y se procede a leer precisamente el documento que alguna de las partes cree o sabe que eso es muy importante y es necesario que se lea. Entonces, esto, como le digo, tendría que señalarlo de una vez cuando estábamos leyendo algunos aspectos generales que era precisamente en este caso. Entonces, ahí es donde se da. Bueno, ¿qué se da precisamente con el tema de cuando hay imposibilidad de asistencia, que no pueda alguien asistir? Por favor, miremos el 365 del Código Procesal Penal. Doctor, si gusta, lo leo yo. Bueno, por favor. Artículo 365. Imposibilidad de asistencia. Los testigos o peritos que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por los jueces del tribunal o por medio de exhorto a otro juez, según los casos. Las partes podrán participar en el acto. Si el testigo residiere en el extranjero
o por algún obstáculo imposible de superar no pudiere concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién las representará ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrán tomar las declaraciones a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual conforme a las disposiciones de este código. De igual forma, el tribunal podrá decidir que las declaraciones testimoniales se realicen a través de videoconferencias u otros medios audiovisuales, desarrollándose el trámite según lo estipulado en este código. Bueno, ahí tenemos esa imposibilidad de asistencia por enfermedad o algo así. Obviamente sí. En algunos casos, obviamente, si esos testigos o peritos son importantes, entonces se puede acudirse al lugar donde se encuentren. Si es en un sanatorio o un hospital, siempre y cuando que médicamente no haya ningún problema, que no haya ningún problema médico o que vaya a haber agravarse o que por su condición no pueda hacerse, pues obviamente esto no se va a poder hacer. Ahí se depende precisamente de lo que se puede o se tiene que dar precisamente por cuestiones médicas, pues sí, eso no puede realizarse. Pero bueno, ahí hay otras formas en que por lectura podrían ingresar en esto. Obviamente hay imposibilidad de asistencia y cuando se está realizando el debate, sí, pues de alguna manera, si es obviamente por videoconferencias y todo, de alguna manera pues están todos presentes en ese momento. Si no, se nombran representantes, como ahí lo dice. Relativo a esto, y que es necesario leer por esa imposibilidad de asistencia, el 379, que ya es en el desarrollo del debate, también regula al respecto. Entonces, para que leamos qué se hace ya en el juicio o debate respecto a eso. Por favor, 379. Ana Rebeca, si le es posible. Te lo leo yo, Lick, si quieres. Perfecto. Gracias. Bien. Incomparecencia, perdón, disculpe. No se ve. Cuando el perito o testigo oportuno no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviera imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo, no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde esté la persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto, según las reglas anteriores. Se levanta acta lo más detallada posible, que será firmada por quienes participen en el acto, si lo desean. La que se introducirá por su lectura al debate. Si el testigo residiera en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no pudiera concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pudiendo las partes designar quién las representará ante el comisionado o consignar por escritos las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, según lo estipulado en el presente código. Bueno, ahí tenemos, como le digo, la imposibilidad de asistencia y obviamente en caso de incomparecencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en esos determinados casos? ¿Y qué se hace a la hora del juicio o debate
en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí tenemos prácticamente lo relativo a los principios. Obviamente ahí está la dirección del debate, quién es el que dirige el debate, que es el presidente del tribunal o el juez en todo caso. ¿Qué se hace? Por ejemplo, si hay un delito que se cometa en la audiencia, ¿qué es lo que procede precisamente en ese caso? Entonces, ya me tomé más del tiempo necesario, ya les quité mucho el tiempo y no solo ustedes colaborando conmigo. Entonces, vamos a terminar ahí para continuar, obviamente, el día jueves, de alguna manera, con lo relativo a lo que es el desarrollo del debate en sí mismo. Muchísimas gracias y nuevamente, como le digo, reitero mi agradecimiento por su presencia y por la colaboración que prestan a algunas de las compañeras ahí en la lectura. Y también Marvin, que también nos ayudó en esta oportunidad. Bueno, pasen buena tarde. Ahí descansan en paz, por favor. Gracias. Si es que no tienen que estudiar. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, Ana Rebeca, todas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Martina. Agradecido por su presencia y colaboración. A la orden. Vaya, gracias. Brenda, buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Gaby, muy buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Vaya, Victoria, María, vaya que llegó, vaya que no sé, se hizo la loquis, se quedó sin recibir la clase. Celi, Karina, Freddy. Feliz tarde, Vic. Bueno.